Bueno, pues 12 y 5 en punto, marca el ordenador, así que vamos a ponernos en marcha. Buenos días, bienvenidos a todos, es un placer y una alegría teneros por aquí de nuevo y reencontrarnos aquí en torno a nuestros pajaritos, en torno a los gorriones esta vez. Estas charlas, como sabéis, y por si acaso hay alguno nuevo, nacen desde el Centro Medioambiental San Nicolás, del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Ávila, y los que os estaremos aquí dando hoy un poco la lata seremos Nacho Sevilla, que está por ahí, y yo, que soy Pipe Nebreda. Y nada, nos ponemos ya en materia. Hoy vamos a hablar de los gorriones. La estructura la mantenemos cuando hablábamos de familias así más numerosas. Empezará Nacho hablándonos de los gorriones por el mundo, cómo está la familia distribuida y las principales especies. Luego ya nos centraremos un poquito en las especies que tenemos aquí, tanto las de Ávila como a nivel nacional. En Ávila tenemos 4 de las 5 que tenemos en España, así que haremos un pequeño repaso sobre ellas y terminamos con la parte de curiosidades o la importancia de los gorriones a nivel cultural. Y nada, pues poco más. Yo creo que ya nos ponemos en marcha. Le cedo la palabra a Nacho. Os he silenciado a todos, ¿vale? Si al final, lógicamente, hay turno de palabra y de compartir, aunque si en algún momento queréis apuntar algo, ya sabéis que con total confianza. Así que nada, de nuevo, gracias por estar aquí y esperamos que os guste. Nacho, todo tuyo. Estás silenciado, perdona, Nacho. Va. Creo que ya estás. Ok. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Como decía Pipe, pues encantado de ver tanta gente aquí, ver vuestras caras y que tengáis interés en escuchar lo que os vamos a contar, ¿no? En este caso el tema yo creo que suscita cierto interés porque estamos hablando de una de las familias de aves que en sí mismo encierran a una de las especies más conocidas que todo el mundo ha visto en su vida, que es el gorrión común, no solo aquí, sino ya veréis que cómo está ampliamente distribuido. Y bueno, voy a compartir la pantalla y voy a un poquito explicaros dónde están los gorriones dentro del universo de las aves, ¿no? Donde los hemos clasificado los seres humanos. Bueno, empiezo con esta, no sé si se ve la imagen, Pipe. ¿Pipe? Pues espero que todas las estéis viendo. Pipe está silenciado. Bueno, pues... Ahora, perdona, Ahora Nacho, que estabas ya, sí. silenciado. Se ve bien, perdona. Ok, bueno, pues un poco para explicaros que la clasificación de este grupo, de los gorriones, que aquí veis una ilustración en uno de los primeros libros de aves que tengo, pues ha ido variando a lo largo de los últimos años, ¿no? En un primer momento se reunió a los gorriones en una gran familia que se llamaba Ploceidae, o que era más o menos como denominar a los granívoros del viejo mundo. Y en esta gran familia, Ploceidae, aparte de gorriones, pues estaban las viudas, los tejedores, los quéleas, pero además estaban incluso ahí metidos, os estoy hablando de los años 60, 70 del siglo pasado, los pinzones, los jilgueros y tal, que ahora forman una familia aparte, ¿no? El siguiente cambio de la clasificación de los gorriones pasó a que la familia Ploceidae, seguían llamándose así, se quedaran solo en unos 150 miembros de los 400 que eran al principio. Y estos 150 miembros pues eran un poco los que veis aquí, que en esta ilustración, que son los tejedores, de los que luego hablamos un poquito, todos los tejedores y estos pájaros tan bonitos que hay a la derecha de la ilustración que se llaman viudas, que curiosamente son pájaros que tienen una reproducción parásita al estilo de nuestro tipo, ¿no? Y actualmente, que es a lo que vamos, se ha quedado reducida en una sola familia que ya no se llama Ploceidae, que se llama Passeridae, igual que el orden donde se encuentra, que es el orden de los paseriformes, que engloba más o menos a la mitad de todas las especies conocidas de aves, y se ha quedado solo en 51 especies. Y eso ahora, porque hay clasificaciones que apuntan a que se va a quedar en 43. Bueno, pues esto es porque vamos a sacar o van a incluir algunas de las especies de esta familia. Lo que voy a hacer es
dar un repasín rápido por los distintos géneros que hay dentro de la familia y enseñaros un representante de estos géneros que haya por el mundo, ¿no? Ya os aviso, salvo el gorrión común, que nosotros lo hemos traslocado, lo hemos llevado a otros continentes, a todos, excepto la Antártida, como os contará Pipe, pues las demás especies de gorriones de las que voy a hablar se circunscriben a lo que llamamos el viejo mundo, es decir, África, Europa y Asia. Bueno, pues voy a ver si quiere seguir esto. Este es un detalle, una cosa muy puntual, que es por qué se clasificó a los gorriones en una familia aparte, y es por la presencia, este es un dibujo muy raro, pero no sé si lo veis aquí, es la lengua del gorrión, estaría mirando hacia la derecha, y aquí hay una pequeña cosa que es un pequeño hueso que tienen en la lengua los gorriones, que se llama el hueso preglosae, quiere decir que está delante de la lengua, y que ayuda a los gorriones, cuando ellos doblan la lengua, este hueso se dispara hacia arriba y ayuda a sujetar las semillas. Este solo lo tiene el grupo de los gorriones y hace que les sea muy fácil comer, consumir semillas, quitarles la cáscara. El hueso preglosae. Aparte de otras diferencias anatómicas, que es cómo se utilizaban antiguamente para clasificar a las aves. Bueno, pues me queda bloqueado. He utilizado esta imagen que yo creo que es muy descriptiva para que veáis. A la izquierda tenéis todos los géneros que forman la familia Passeridae y nuestros gorriones, las 5 especies que tenemos, como salen pues, de un solo género de Passer, otro del género Petronia y otro del género Montifringida. Veis que de todos los que hay aquí, estas son las especies de las que podemos disfrutar en España. Y vamos a ver un poco los géneros que hay y las especies que tenemos en cada caso. No funciona esto. Bueno, este es el primer género que solo tiene una especie. El género es Hippocryptadius. Hippocryptadius. ¿Veis qué nombre más raro? Antiguamente este género se englobaba en otra familia, en la familia Zosterospidae, que forman un grupo que se llaman, en general, a estos pájaros los llaman anteojillos, ¿vale? Son pájaros que están distribuidos por islas de Asia, ¿no? Este es un pájaro al que se le ha sacado esa familia, se le ha metido en la familia de los gorriones y se llama Anteojitos canelo. Y vive en los bosques de Mindanao, en Filipinas. Y veis que es, de todos los que voy a enseñar, este es el que menos se parece a un gorrión. Veis que ese pico no es tan cónico, no es tan grueso como la mayoría de los gorriones, lo tiene así un poquito afilado. Bueno, es una especie curiosa. Prácticamente todas las especies que os voy a enseñar, su estado de conservación se clasifica como preocupación menor. Eso quiere decir que sus poblaciones no están muy bien estudiadas, pero parece ser que no sufren descensos poblacionales demasiado intensos. O que no están lo suficientemente estudiadas, porque yo me imagino que estas especies que viven en los lugares forestales de Filipinas no les va a ir bien, porque es una de las zonas con mayor deforestación actualmente. Siguiente género y siguiente especie. Pues en este caso ya veis que este se parece un poco más a nuestro gorrión. Es del género Plocepasser, que antiguamente estaba en la familia Ploceidae y se llama tejedor gorrión. Este en concreto es el tejedor gorrión de Donaldson. Aquí hay 4 especies y habita el África Oriental. De hecho, es un endemismo del África Oriental. Y a pesar de su pequeña distribución, pues también es una especie que se encuentra sin problemas de conservación. La siguiente especie, pues es este tan bonito, con esa cara de enfado, que es del género Pseudonigrita. Antes también pertenecía a la familia Placeidae como los tejedores, y este en concreto es el tejedor social de Cabanis, que también se distribuye en África y que tampoco es una especie amenazada.
La siguiente especie es otro género. Yo creo que es una especie conocida, ampliamente distribuida por África, y es el que se llama tejedor republicano. Estos, aparte de hacer nidos colgantes, como hacen la mayoría de los tejedores, también se llama tejedor social o tejedor gregario. Pues fijaos, porque la siguiente imagen es una colonia de los nidos de este tejedor. Esto es una imagen típica en algunas zonas de África, árboles absolutamente colonizados por los tejedores que generación tras generación han ido ampliando sus nidos, y fijaos lo que hay ahí. Curiosamente hay un par de especies, una de ellas es un pequeño halconcito africano que utiliza los nidos de tejedor, los echa y se mete allí, y estos nidos son parasitados por una especie de cuco africano, un cuco que llaman cuco verdoso, que también deja sus huevos en los nidos del tejedor. Bueno, la siguiente especie es este, que parece más un canario, yo creo, que un gorrión. Este es del género Passer. Ya estamos en donde están nuestras especies, y a pesar de ser el género Passer, es decir, el mismo que nuestro gorrión común, veis qué aspecto tan diferente. Y este es el gorrión dorado, Passer luteus. Passer es el género que engloba la mayoría de las especies de gorriones. Entonces, en vez de coger uno, pues he decidido coger dos especies de este género. Y el siguiente es este, que veis que se parece bastante a nuestro gorrión común. Ya estamos hablando de especies muy, muy similares, que se llama el gorrión del saxaul. El saxaul es una especie de arbusto que se encuentra ampliamente distribuido por África y por Asia. Y este es un gorrión que habita en las zonas arbustivas donde está el saxaul. Estas dos especies que os he enseñado no tienen problemas de conservación. Pasamos al siguiente género, que es el género Carcospizza, que antiguamente se unía o no existía este género, y era el género Petronia, que es del género en el que está englobado nuestro gorrión chillón. Y este pájaro se parece un poquito al gorrión chillón, ¿no? Antiguamente le llamaban gorrión chillón pálido, ahora se conoce como gorrión pálido, y está muy distribuido en los matorrales, en la zona de matorrales áridos de África y de Asia. ¿De acuerdo? El siguiente género, no os voy a poner imagen porque sería el género Petronia, y va a hablar Pipe de este gorrión, que es el gorrión chillón. Y sigo al siguiente género, ya estamos acabando esta fase, que es el que engloba a esta especie. El género es Gymnomis, y este es el que se conoce como gorrión chico, una de las especies más pequeñitas de gorrión, pero que no es mucho más pequeño que el nuestro, ¿no? Pensad que nuestro gorrión mide 14-15 centímetros, estos gorriones, los más chiquitillos, están en 13 centímetros. ¿Vale? O sea que no hay mucha diferencia. Igual, este está distribuido en las sabanas secas y arbustivas de África Central. De todas formas, lo he escogido porque tiene una cosa en común con uno de nuestros gorriones. ¿Veis esa manchita amarilla que tiene en el pecho el pájaro de la derecha? Eso quiere decir que es macho, y es un rasgo que comparte, por ejemplo, con el gorrión chillón que tenemos aquí. Seguimos nuestro recorrido por los gorriones del mundo, y ya los que tenéis más, pues eso, más experiencia con las aves, seguramente este pájaro recuerde mucho a uno de las especies de gorriones que hay en España, no aquí en Ávila, que es el gorrión nival, del que luego hablará Pipe. De hecho, al principio esta especie, este es el género Montifringilla, esta especie no existía, era una subespecie del gorrión nival, ¿no? Le llamaban el gorrión nival de alas negras. Pero ahora con los estudios genéticos, pues se han separado en tres especies. Esta es una de ellas, y este en concreto es el que llaman gorrión de Adams, porque debió ser Adams, el ornitólogo, que decidió que había que separarlo en una especie diferente. Continuamos el recorrido, y en este caso llegamos al género Onychostruthus, vaya nombre difícil de pronunciar, Onychostruthus, con una sola especie, que es esta que tenéis aquí, que es un endemismo de la meseta tibetana y que se llama el gorrión de Taxanowski. En este caso, Taxanowski también es un ornitólogo polaco que describió la
la especie por primera vez. ¿Veis que se parecen un poco a los gorriones nivales? Y también, pues, como todos, tienen ese aspecto común de todos los gorriones, ¿no? Y ya nos vamos al último género, en este caso, género Pyrgilauda, que se conocen como gorriones alpinos asiáticos. ¿De acuerdo? Y este en concreto es el gorrión de David y lo encontramos en las estepas de China, Mongolia y Siberia. El nombre de gorrión de David es en honor también a Armand David, que es el ornitólogo francés que describió esta especie. El gorrión más pequeño que os decía, que no es el gorrión chico, o hay una especie un poquito más pequeñita de ese tamaño, pesa alrededor de 20 gramos, y el gorrión más grande, que es el gorrión de pico del oro, que es una especie africana, pesa alrededor de 40. Es decir, no hay mucha diferencia, aunque sean el doble de gramos, pero bueno, en realidad es una familia que casi viendo cualquier espécimen de la familia sabríamos que pertenece a la familia de los gorriones. Yo creo que todos los que os he enseñado se acaban pareciendo bastante a nuestro gorrión. Y esta es la imagen de la familia de los gorriones por el mundo. Voy a dejar de compartir la pantalla y os dejo a Pipe. Yo no te oigo, Pipe. Vale, ¿ahora sí? Ahora sí. Vale, muchas Ahora gracias. te veo y te oigo. Antes ni te veía. Bueno, pues a ver si me dejáis de ver a mí y vemos lo interesante. Voy a compartir pantalla. ¿Estáis viendo el escritorio? Sí. Vale, fenomenal. Pues nada, después de darnos ya ese paseo por la distribución de la familia alrededor del mundo, nos centramos en las especies que tenemos aquí. Como os decía antes, aquí en la península ibérica tenemos estas 5 del póster, del cartelito que habéis recibido. De las 5, 4 las tenemos aquí en la provincia de Ávila, pero bueno, vamos a hacer un repaso de todas. Entonces vamos a empezar precisamente por la que no tenemos aquí, el gorrión alpino, que es el más grande de los que tenemos aquí en la península. La verdad es que es una preciosidad. Tiene ese aspecto de gorrión, obviamente, pero se sale un poquito de la pauta de normalidad que tienen los otros en cuanto al plumaje y a las tonalidades. Realmente es inconfundible. La zona dorsal la tiene pues parda y negra, ahí lo vemos en el dibujo, la cabeza grisácea, ese babero tan típico prácticamente de muchos de los gorriones, y es muy, muy llamativo en vuelo. De hecho, cuando lo vemos en el suelo es complicado verlo porque se mimetiza muy bien y ese carácter discreto que tiene pues nos va a dificultar esa observación. Pero en vuelo es muy llamativo por esos paneles blancos enormes que tienen las alas y la cola también muy, muy característica. Aquí lo vemos en foto. Si os fijáis en el dibujo, voy al anterior, aquí lo vemos con las dos posibilidades que tenemos de verla con el pico o bien negro, o bien oscuro, o bien amarillito. Más claro. Esa realmente es una diferencia que vamos a tener del verano entre el verano y el invierno. El pico es un poquito más claro, un poco más apagado en invierno, y el babero en los machos, que sería un poco la característica con la que podríamos distinguir a los machos y las hembras, hay un dimorfismo sexual muy poco marcado, pues bueno, podría ir por ahí, porque el babero de los machos en verano pues sí que es mucho más patente. Los jóvenes además son como un adulto en invierno, o sea que nos va a resultar difícil en muchas ocasiones distinguir sexo y el rango de edad. Aquí lo vemos en vuelo, realmente llama la atención, en la ilustración ya lo veíamos, esta foto yo creo que está especialmente un poco saturada, pero bueno, cuando vuela sí que es verdad que lo vamos a poder distinguir muy bien. Paso por aquí. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos más fotos y bueno, en cuanto al canto, que también los gorriones tampoco es que tengan un abanico muy amplio de cantos, pero en este caso el del gorrión alpino yo creo que sí que es un poquito más complejo que el del resto de gorriones que tenemos por aquí. Pero vamos, tampoco va a ser determinante. Lo que realmente va a ser determinante a la hora de observarlo es su hábitat y sobre todo su distribución. Lo tenemos en los pisos alpinos y subalpinos, es decir, en zonas ya desde los 1800 hasta los 2300 metros de altitud, en zonas montañosas,
aquí en España lo vamos a encontrar en el entorno de Picos de Europa y en el entorno de Pirineos. Picos de Europa incluso un poquito más extendido, porque también llega a Montaña Palentina, a la zona del Curavacas y demás, desde Somiedo hasta el Curavacas, por decirlo de algún modo, que amplía un poco más lo que es estrictamente Picos de Europa, lo vamos a poder encontrar. Y luego en Pirineos, pues bueno, creo que es Navarra, Huesca, Lérida, es la zona donde podemos verlo. Tiene pequeños movimientos altitudinales. Aquí vemos en esta diferenciación de una zona sedentaria y una zona invernante, ¿vale? Entonces esos movimientos, bueno, pues sí que son característicos y hace que se amplíe un poco más su área de distribución, pero en la zona de picos, en la zona de la cordillera cantábrica, está más o menos estable y lo que va a hacer es desplazarse en altura. No es complicado observarlo porque, como todos los gorriones, son muy espabilados y saben que en el entorno de los refugios o en el entorno de las pistas de esquí van a encontrar alimento muy fácilmente. Entonces, bueno, pues no es mal sitio para observarlos. Y luego el hábitat, eso, pues de montaña, les gustan mucho esas zonas mixtas en las que aparecen neveros y pequeños herbazales que van asomando. Bueno, pues una ave típica de alta montaña. Sí, bueno, ahí vemos a un pollito, a un adulto alimentando a un pollito. En cuanto a la alimentación, principalmente tiran mucho, sobre todo en verano, de insectos y invertebrados, que eso lo distingue un poco porque forma parte fundamental de la dieta en determinado momento, y luego en invierno lo complementa con semillas y frutos. Y como os decía, no hace ascos, de hecho al contrario, lo busca pues nuestros desperdicios en zonas donde tengamos nosotros presencia. En cuanto a reproducción, tampoco tiene nada especial. Hace un par de puestas al año, no es de los más prolíficos en ese sentido. El nido lo utiliza o busca grietas, huecos entre las piedras, zonas donde pueda refugiarse. Son nidos más o menos sencillos y poco más. Y en cuanto a conservación, es una de las especies que menos amenazada está de las que tenemos. O sea, está de una población más o menos estable. Aunque está catalogada como de interés especial, los datos que tenemos pues no apuntan a que haya declive, aunque sí que se detectan ciertas amenazas con el sobrepastoreo en algunas zonas, ¿vale? En zonas que cada vez van ganando más altitud los pastizales que se utilizan para el pastoreo, la presencia humana que cada vez es más frecuente en las montañas, y bueno, y un poco el cambio climático, porque sí que es verdad que zonas de esas de interfaz entre el nevero y la pradera, pues van haciéndose cada vez más alta, cada vez tenemos menos nieve y eso hace que tengan pues menos recursos, porque es su zona de caza normalmente. Pero bueno, aquí tenemos al gorrión alpino. Nos pasamos a otro de los gorriones que tenemos aquí. Este ya lo encontramos con una distribución mucho más amplia. En este caso es el gorrión chillón. Cuando lo vemos, el primer golpe de vista nos parece una hembra de gorrión común. Al final, el gorrión común es el que tenemos más en la cabeza y realmente la apariencia es muy, muy parecida. Es un poquito más grande, es más corpulento. Igual en la parte ventral, a nivel general, no en la parte ventral, presenta un barreado más marcado, ¿vale? A diferencia de la hembra del común. Esa cabeza listada yo creo que es lo más característico cuando lo podemos ver en detalle. Y bueno, y no presenta dimorfismo, no hay un dimorfismo muy claro entre el macho y la hembra. Lo que sí que llama la atención, no sé si veis el puntero del ratón, luego lo veremos con más detalle, es esa pequeña manchita amarilla que tiene en la garganta. A ver si en las fotos y se puede ver un poco mejor, que es algo muy característico y muy distintivo, aunque es verdad que es poco visible. Vale, aquí en este caso, pues es foto perfecta en la que se ve bastante bien. Y mira, en esta foto también llama la atención el pico, ¿vale? Que realmente es muy, muy robusto. En cuanto a su hábitat y su distribución, sobre todo en cuanto al hábitat, es súper generalista. O sea, zonas abiertas, zonas esteparias, pero también zonas con roquedos, también presente en los cereales y en los baldíos, en los huertos, en entornos urbanos. O sea, la verdad es que tiene unas posibilidades muy, muy amplias, pero sí que es verdad que a la hora de hacer el nido, aunque lo puede hacer también en grietas, en cantiles, en construcciones rurales, pero le gusta mucho, en algunas zonas, ocupar nidos de otras especies. Entonces, especies además de hábitos trogloditas, por ejemplo, abejarucos o avión zapador. Entonces, bueno, es unido a su carácter gregario, pues hace que lo podamos encontrar con un poquito más de frecuencia en estas zonas, ¿vale? En zonas de esos cortados rocosos. Es sedentario, ocupa prácticamente toda la península, y veis el área de distribución de los últimos, vamos, el más actualizado, pero que es un poquito antiguo, creo que este es de 2005. Lógicamente en Ávila lo tenemos presente en toda la provincia. Y en cuanto a la reproducción, lo que os decía,
de abril a agosto, 2 o 3 puestas, y le gusta mucho ocupar nidos de otras especies. Aquí lo veis, ¿vale? Un posible nido antiguo de un abejaruco que enseguida llena, y además con ese carácter gregario hacen como pequeñas colonias, no estrictas, pero pueden ocupar una zona amplia, puede haber bastante presencia, y no tienen problema en convivir con las especies a las que, iba a decir parasitan, pero bueno, no parasitan, sino que se aprovechan de las construcciones del año anterior. Ahí vemos un par de pollitos, casi ya están bastante creciditos, o sea que tampoco los diferenciamos muy bien. Y también volvemos a la conservación, porque luego, sobre todo en el gorrión común, nos centraremos mucho más en ello, pero bueno, también catalogado como interés especial, pero con una población muy estable. Tiene fluctuaciones de vez en cuando, fluctuaciones interanuales, pero la tendencia es más o menos estable. Por dar datos, que del otro no os he contado, pero bueno, os los digo ahora, del gorrión alpino contamos en España, a nivel de la península, con entre 4.500 y 6.000 parejas. Aquí, del gorrión chillón, nos estamos yendo a un rango de entre 800.000 y 1.100.000 parejas, ¿vale? O como seguiremos dando datos de números, pues por ir teniendo ciertas referencias. Cambiamos de tercio, nos vamos a otras especies, esta preciosidad. Este es el gorrión moruno. Nos recuerda ya mucho más al gorrión común, pero sí que yo creo que a simple vista ya le detectamos bastantes diferencias. En la parte general, la parte dorsal, como que aparecen mucho más marcadas los contrastes que tiene entre el marrón claro y el marrón más oscuro, ese aspecto casi moteado que tiene por la parte dorsal y por la parte ventral, es una de las características que lo va a distinguir. Y luego, si lo podemos ver con detalle, lo vemos más de cerca, la cabeza llama mucho la atención, especialmente en periodo de celo, que sería la imagen que tenemos aquí más grandota. El blanco de las mejillas y el que tiene encima del ojo, sobre todo el de las mejillas, es casi inmaculado, es un blanco que llama muchísimo la atención. Y luego el pilio, toda la cabeza la tiene de este color pardo tan bonito. En el gorrión común, acordaos que esta parte de la cabeza, la parte de arriba, el pilio, es grisácea. El babero es muy grande y muy marcado también, y este moteado tan chulo. Bueno, aquí le vemos al macho fuera de esa época, ¿vale? Que sería un poco similar al otro, pero similar al macho, lógicamente, en la época de celo, pero con los colores un poco más desvaídos, más desgastados, y ahí vemos a la hembra. La hembra es prácticamente igual que el común, o sea, solo pequeños matices nos van a ayudar a distinguirla. Vamos a pasarlo a verlo en foto, ¿vale? Que aquí tenemos unas cuantas. Vale, y lo vemos con todas esas características que decíamos. El caso de la hembra, realmente distinguir esta hembra en un vistazo rápido de una de gorrión común, pues sería complicado. Ahí vemos a un grupete, un grupito familiar. Y luego este es de las especies de gorrión de las más gregarias. Me ha venido a la cabeza, se me había olvidado decirlo, pero viendo esta foto, forma grandes bandos. Y esto forma parte de su éxito, pero también parte de sus problemas, ¿vale? Parte esa concepción de bando, ese trabajo en grupo en el que unos vigilan, otros se alimentan, ese trabajo colaborativo está muy marcado en esta especie. Lo que pasa es que, como os decía, también le genera problemas porque, bueno, en algunos sitios lo llegan a considerar hasta plaga. En Extremadura, de hecho, en la zona de las Vegas Bajas del Guadiana, me parece que es, en la zona de los arrozales, ha habido incluso campañas de descaste por el daño que generaban a la agricultura. Si nos vamos al hábitat y a la distribución, bueno, pues eso, este sí que prefiere zonas abiertas, zona de cultivos que tengan buenas lindes o que haya matorral de esas, determinados bosquetes aislados, ¿vale? Y la distribución ahí la veis principalmente en el tercio sur oeste de la provincia, pero con manchitas que va salpicando otras zonas y está colonizando nuevas zonas, incluso desplazando al gorrión chillón en algunos de los sitios que ocupaba. En Ávila lo tenemos en la zona sur, prácticamente en el Valle del Tietar, con está muy centrado en el Valle del Tietar en la época de cría, pero en invierno sí que tiene algo más de movimientos dispersivos. La alimentación es muy parecida al resto, principalmente semillas con frutos y brotes, que lo complementa cuando hay presencia de insectos. Esto es común prácticamente para todos los gorriones, sobre todo en la época de cría. En los primeros alimentos que reciben los pollitos casi siempre son insectos para aportarles mucha proteína. ¿Vale? Aquí vemos
un nido típico, pero sobre todo lo que es más típico, y especialmente aquí en esta zona, recuerdo ahora las colonias que tenemos en el entorno del Rosarito y en el Tietar, aparte de nidos que pueden construir ellos por sus medios propios, utilizan mucho, aquí lo veis, este es un nido de cormorán, que la verdad es que está un poco destartalado, pero bueno, aquí ha aprovechado para construir su nido. Pero muchas veces cuando aprovecha estos nidos viejos de otras especies, imaginaos un nido de cigüeña, la capacidad de acogida que tiene de muy numerosa pues eso, para establecer ahí una colonia. Hay veces que ni lo vemos, está dentro del propio nido. Entonces es una costumbre bastante frecuente, aunque no es estricta, ¿vale? También pueden construir sus nidos por ahí. Aquí vemos a un pollito, que sería como un adulto así un poco desvaído, y como os decía, hacen esas pequeñas colonias, hacen hasta 3 puestas. Yo creo que en zonas más benignas pueden hacer incluso alguna más. Y luego, bueno, la mecánica prácticamente en cuanto a datos, prácticamente todas las especies son muy parecidas en cuanto a las puestas. Entre 3 y 8, 4 y 8, 4 y 7, dependiendo de la especie. Están como unos 11, 14 días incubando, y luego en 2, 3 semanas, entre 12, 14, 15 días, los pollitos ya son independientes. Independientes en el sentido que salen del nido, aunque los padres siguen alimentándolo, incluso aunque estén con una segunda puesta. Además son muy insistentes los gorriones jovencitos, seguro que lo habéis visto, persiguiendo a los padres, a los adultos, para que los alimenten. Luego, como os decía, a nivel de conservación está en aumento, no está nada mal. Ese incremento en algunas zonas, lo que os decía antes, en la zona de las Vegas Bajas del Guadiana, está muy estudiado porque ha habido una explosión brutal de población y ha generado esos daños y bueno, pues desde el punto de vista, por desgracia, aunque puede ser comprensible a nivel de gestión, no se está acabando con ellos, se está regulando, están haciendo desgaste, generándoles molestias, incluso erradicando colonias para que no críen. Antes os daba datos de este gorrión, del moruno. Sí que dicen que los datos están incompletos, que solo está estudiado un porcentaje pequeño de la superficie que ocupa, pero se estima un mínimo de 70.000 parejas. Muy poco, me parece. Sí, yo creo, pero sí que donde daban esos datos sí que decía que la zona de estudio era pequeña. O sea que lo que pasa es que no he sido capaz de encontrar, estos creo que son de 2005, y no he sido capaz de encontrar datos actualizados a nivel de los datos del SACRE, que son los que suelo utilizar de referencia. Entonces sí que me ha llamado la atención. Sí. Nos vamos al penúltimo de nuestro quinteto de gorriones. Aquí tenemos al gorrión molinero. También estos 3 últimos, el moruno, el molinero y el gorrión común, pues son los que tienen un aspecto más similar. Este sí que nos recuerda mucho también al gorrión común, y ahora que hemos visto al moruno, pues sí que sea un aire más homogénea toda la parte ventral, no tan marcada como la veíamos en el anterior. Y en este lo que más destaca es esta manchita que tiene en la mejilla. ¿Vale? Esta manchita negra es lo que nos va a ayudar a distinguirlo. Si lo vemos, porque es muy visible incluso desde lejos. También el pilio que sea así uniforme, el babero no es tan extenso como en otros, pero bueno, sí que tiene el aspecto distintivo más importante es este. Y para distinguirlo de otras especies, porque para diferenciarlo a nivel de sexo no nos sirve prácticamente de nada. Son prácticamente iguales el macho que la hembra. Vamos a pasar a ver algunas fotos. ¿Vale? Ahí lo veis, descansando tranquilamente, bien gordito, ahí está ahuecando. El canto es igual el menos llamativo de todos los gorriones, es el menos cantarín de todos los que tenemos. Vale, seguimos viendo fotos. También muy marcado ese carácter gregario. Y en el caso de los jóvenes, que aquí podríamos ver alguno, es muy parecido al adulto, una vez que ya han pasado el primer verano y que ya adquieren el plumaje casi definitivo, pero pues es un poco más desvaído, con menor definición. En cuanto a las zonas que ocupan, también muy diversas, aunque sí que tiene cierta querencia a los cultivos con algo de arbolado, a los sotos, es el más forestal de los gorriones, por decirlo de algún modo, pero va a ser raro que lo encontremos en zonas de bosque cerrado. La distípticamente la tenemos en toda España, salvo esta zona de la cornisa cantábrica y el entorno de Pirineos, ¿vale? Y aquí en Ávila, lógicamente, lo tenemos en toda la provincia. En cuanto a alimentación, aunque aquí en la foto lo vemos con este pedazo bicho, metiendo proteína, esto será seguramente porque está en periodo de cría. Estará criando a los pollitos, que es cuando más insecto, cuando más proteína capturan. Principalmente materia vegetal, ¿vale? Materia vegetal y frutos cuando es temporada,
lo complementan de este modo cuando, bueno, pues cuando tienen acceso. A ver qué pasó. Bueno, aquí lo vemos en la entrada de un nido. Para nidificar, normalmente utiliza huecos. Huecos en las construcciones, huecos en un muro, huecos en un árbol también. No desprecian en absoluto el medio natural. Les gusta mucho o ocupan con relativa facilidad las cajas nido, ¿vale? Lo cual nos ayuda. Y en cuanto a la conservación, lo mismo. Aparentemente está estable. Sí que es verdad que en los últimos datos, hay, sobre todo a nivel europeo, ha descendido la población un 20% en las últimas décadas. Como os decía, este está menos vinculado que cualquier otro, que el gorrión común, a las zonas urbanas, tiene esa querencia más a entornos rurales y asocia mucho ese descenso a los nuevos usos agrícolas, pues eso, el exceso de plaguicidas, el descenso de insectos y demás. Aún así, fijaros qué cifra, se considera que en España hay entre 2,5 y 4 millones de parejas. O sea que tenemos un buen número. Y para rematar, hemos dejado para el final pues el más común y el más conocido, el más querido y el más urbano, que es el gorrión común. Vecino nuestro desde, pues casi desde que se empezó con la transformación agrícola. Hay algunos estudios que cuentan que desde hace 10.000 años la vinculación del gorrión con nosotros es muy, muy estrecha. A nivel de características físicas, yo creo que aunque no estuviera la foto, con cerrar los ojos ya lo íbamos a ver, ¿vale? Destaca, a diferencia de otros gorriones, ese pirio grisáceo, ¿vale? La parte superior de la cabeza, que contrasta con esta parte más parda, más rojiza, el babero negro muy, muy patente, sobre todo en época de celo, esos colores generalmente pardos, con la parte ventral un poco más clara, y la hembra, pues, discretita, ¿vale? Otro carácter que varía en función de la época del año en los machos es el pico. El pico lo tiene negro cuando están en época de celo. ¿Vale? Aquí tenemos más ilustraciones, lo vemos en vuelo. Aquí alguna foto también pues, del macho y de la hembra. Yo creo que no merece la pena detenerse en la descripción porque todos lo tenemos muy en mente. En cuanto al hábitat y la zona que habita, este sí que tiene un vínculo súper estricto con nosotros, con las zonas humanizadas. De hecho, en las zonas que aparentemente podían ser buenas, un poblado abandonado, una construcción, a veces hasta desaparecen si no hay presencia nuestra. O sea, el vínculo que tiene con el ser humano es súper estrecho, principalmente por alimentación, pero bueno, también porque encuentra refugio y demás. Y desde hace muchos años, pues hemos ido conviviendo. Ahí vemos una hembra, antes veíamos una hembra, aquí vemos un pollito, ¿vale? Con sus boqueras enormes, con el plumaje un poco más desflecado. Y aquí, bueno, pues comiendo pero en una terraza. O sea, al final es donde ellos, a nivel de... Bueno, antes de meterme con la alimentación, la distribución, yo creo que sobra hacer comentarios, ¿vale? Lo tenemos distribuido por toda la península, pero siempre vinculado a núcleos urbanos. Y en cuanto a la alimentación, pues es totalmente omnívoro, aunque en su origen y todavía principalmente tira de semillas y de frutos, pero es un comensal del ser humano, o sea, se alimenta mucho, mucho de nuestros desperdicios. Seguro que todos lo habéis visto, en una zona de terrazas, en el patio de un colegio una vez que se acaba el recreo. O sea, la verdad es que se lo saben, o sea, tienen perfectamente controlada las zonas que les nutren de alimentación. Incluso la naturaleza urbana también la saben aprovechar. En parques y jardines, lógicamente, pues van a comer semillas, insectos en la época de cría y demás. A ver, que vuelvo a las de delante. Bueno, aquí vemos un bandito pues, refugiándose el frío. Mantienen ese carácter gregario, igual no tanto como otras especies de gorrión, pero sí que tiene ese carácter gregario. Bueno, una zona muy buena para observarlos son los comederos. Son prácticamente los primeros que lo detectan. ¿Vale? Y en este caso, además, las hembras son las que son un poco más vivas, más despiertas y más valientes, porque son las primeras que se acercan y una vez que ya se han acercado ellas, pues ya va el resto. Aquí los vemos comiendo semillas. Y luego, en cuanto a la reproducción, pues eso, van a hacer sus nidos en huecos, en grietas de edificios, en el hueco de un tejado, en el espacio que hay entre un aire acondicionado y la pared. Al final están muy, muy vinculados, aunque también lo puedan construir en un árbol o en un seto, pero muy, muy vinculados a nosotros, a nuestras infraestructuras. Sobre el papel lo que pone es que hacen 2 o 3 puestas al año, pero yo creo que son capaces de hacer más, no solo de reposición, sino que bueno, son bastante prolíficos en ese sentido. Aquí vemos un estudio en el que aparece un macho en un momento de celo, esa posición tan llamativa para llamar la atención.
un pollito en el hueco, un par de pollitos, pues ahí se ven que son el hueco entre unas cejas, con materiales que han ido encontrando. Las parejas son estables una vez que se forman. ¿Vale? Aquí los vemos alimentándose en una caja nido. Bueno, pues la verdad es que son bastante conocidos, pero sí que es verdad que últimamente, por desgracia, están un poco más en boca de todo el mundo por el problema de conservación que se está presentando. Entonces, en las últimas décadas, esto es igual muy explícita, pero ha habido un descenso de población brutal, pero absolutamente brutal. En España, y esto sí que son datos más actualizados, entre el 2008 y el 2018, en una sola década y hace 2 días, o sea, antes de ayer, ha habido un descenso del 21%. Lo que es que el 21%, que ya en cifras relativas ese porcentaje llama la atención, pero si nos vamos a los datos absolutos son 30 millones menos de gorriones en solo 10 años. O sea que es una auténtica barbaridad. Hay grandes capitales que ya se están quedando sin gorriones a nivel europeo. Londres, Bruselas, Hamburgo, o sea, hay muchos sitios donde el gorrión está desapareciendo. Entonces, bueno, después de 10.000 años vinculados de una evolución más o menos pareja, pues llama mucho la atención que ahora mismo estén sufriendo esto, porque habrá pocas especies que estén tan acostumbradas a convivir con nosotros como el gorrión. Entonces, bueno, se cree, o por lo que se va leyendo por ahí, o lo que podemos intuir, que no hay un factor solo, un único factor determinante, sino que es el conjunto de muchos factores, y uno de ellos, el principal de ellos, es que los cambios en nuestro modo de vida han sido tan explosivos en los últimos tiempos que no han sido capaces de adaptarse. Se adaptaron a la revolución industrial. Leía datos también que uno de los mayores descensos de los que se conocen o de los que se intuyen se produjo cuando llegaron los coches, porque desaparecieron las caballerizas en las ciudades en un periodo muy, muy corto y era una fuente de alimentación importantísimo para ellos. En el estiércol de caballos encontraban semilla, encontraban paja, y eso les hizo cierto daño, pero nunca como el que ha habido hasta ahora. Entonces es una suma de factores. El cambio climático está haciendo que determinadas enfermedades estén, o insectos transmisores de enfermedades estén saliendo de su entorno. La malaria aviar es una enfermedad que está afectando muchísimo a los gorriones en zonas donde era desconocida hasta hace unos pocos años. También la falta de lugares de nidificación. Los edificios, obviamente, cada vez son más eficientes, pero claro, eso hace que no tengan esos huecos. Los tejados de hoy en día, que parecen las piezas de un tente y van perfectamente encajadas, pues no dan hueco y no dan lugar a que pueda haber un hueco donde pueda nidificar uno de estos. También hay una cosa que me llama la atención, que tienen cierta falta de capacidad de encontrar alimentos con suficiente cantidad de proteína para los pollitos. ¿Vale? El entorno urbano pues no es un buen sitio para los insectos y les cuesta encontrarlo. La propia contaminación atmosférica, el exceso de luz y de ruido que hace que cambien sus ritmos circadianos y les provoquen pues, cierto estrés o dificultades a la hora de la reproducción. En fin, el listado es súper amplio. Seguramente sea una suma de factores y para corregirlo pues seguramente haya que atender pues no sé si a un cambio de modelo o a pequeñas acciones que pueden tener su repercusión. Sí que es verdad que esto llama mucho la atención. Igual nosotros, por lo menos aquí en Ávila, tenemos gente ahí al otro lado que desde Madrid y luego nos lo podréis comentar, la percepción que tenéis. Aquí Ávila es ciudad muy pequeña, con una buena estructura de parques, con edificios antiguos. La verdad es que es una ciudad bastante amable para la biodiversidad y aquí yo creo que no es muy patente ese descenso de población. Pero en ciudades más grandes, seguro, y nos lo podéis comentar, seguro que sí. Así que nada, y luego, bueno, simplemente como una curiosidad desagradable a nivel de conservación, yo creo que hemos ya superado esa cifra que os voy a dar ahora, pero hubo una extinción masiva de gorriones en un punto muy concreto del planeta, que fue en China, en los años 60, me parece, o a finales de los 50, pues no me acuerdo quién era el que estaba gobernando, creo que Mao Zedong, decidió como avance o como modernidad acabar y tratar de convencer a la población para acabar con las 4 plagas, que eran los ratones, las moscas, los mosquitos y los gorriones. Y hubo llamamientos al orgullo patrio y a la defensa de los valores del mundo chino en el que pedían que toda la población fuera partícipe. Y ahí, obviamente, por la cuenta que les traía, toda la población era partícipe en tratar de acabar con los gorriones. Y además con métodos muy diversos. Ahí vemos un cartel de publicidad de la época donde podéis leer clarísimamente: querido ciudadano, ataca a los gorriones. Ahí lo veis. Sí, se ve. Lo leéis bien, ¿no? Estaba... Sí.
Pero bueno, desde cosas como el ataque directo hasta temas tan curiosos y crueles como el movilizar a toda una ciudad a que estuviera continuamente agitando banderas y haciendo sonar cazuelas para que los gorriones no se posasen y murieran por agotamiento. Y hay imágenes por ahí que son muy llamativas, pero bueno, llaman mucho la atención. En cualquier caso, ya os digo que no nos acercamos ahí, pero las cifras hablan de 2.000 millones de gorriones muertos en China. En ese momento acabaron con toda la población de gorriones. Lógicamente acabaron con una plaga y el año siguiente pues las otras plagas se pusieron las botas y se dieron cuenta del desequilibrio que produjo eso, y fue uno de los factores determinantes del comienzo de una de las hambrunas más serias que hubo en China, porque los años siguientes hubo una plaga de insectos que acabaron con los cultivos, hasta el punto que ahora mismo en China el gorrión común no es frecuente en absoluto, y lo que sí que hay es mucha población de gorrión molinero, de una especie de gorrión molinero que trajeron de Rusia para tratar de repoblar sus ciudades con gorriones. Y poquito más, le devuelvo la palabra a Nacho para seguir profundizando aquí en estos bichitos. Fenomenal. Pues nada, yo lo que voy a hacer es volver a compartir pantalla. Voy a salir de esta. Y nos vamos a los gorriones. Voy a ver si así se me agiliza un poco más. En vez de abrir, yo creo que se ve, Pipe. Sí, perfectamente. La imagen. Vale. Bueno, pues comentar un poco esto ya es una parte menos científica, o no nada científica, acientífica podríamos decir, pero vamos a hablar de los rastros del gorrión en la cultura popular, pues en todas las manifestaciones relacionadas con el ser humano, ¿no? Yo creo que es bastante interesante. Bueno, lo primero, centrarnos en la etimología del nombre de gorrión, ¿no? El nombre científico, que es Passer domesticus, que yo creo que es un nombre que conocéis todos, todas las que estáis ahí. Fue el primer nombre de ave que puso Linneo en el momento en que decidió hacer su sistema de clasificación natural, y la traducción es directamente el pájaro doméstico, ¿no? Passer domesticus. Bueno, en nuestro idioma el gorrión recibe varios nombres. Los más conocidos, claro, gorrión o gurriato, parece ser que tienen origen onomatopéyico. Y eso es lo que he leído. Yo no lo veo muy onomatopéyico, pero parece ser que imita un poco al sonido que hace el gorrión, como guirrí, gurrí, y de ahí puede venir gorrión o gurriato, ¿no? Tenemos otros nombres en nuestra geografía para el gorrión, como puede ser el cholarre, parrachán, o en Valencia, que le llaman en algunos sitios teuladí. Teuladí sí que suena un poco onomatopéyico, ¿no? Y hay uno que es muy descriptivo, que es el que se utiliza en Galicia, pero que también en algunas zonas de Cataluña lo llaman pardal. Y yo creo que hace alusión, lógicamente, al plumaje marrón que tiene, ¿no? Aquí tendríais, pues, al típico pardal. Bueno, en otros idiomas, en inglés se llama sparrow, en francés moineau, tiene la misma razón que moine, que es monje, y parece ser que el origen es porque ese plumaje marrón asemejaba un poco a los hábitos de algunos monjes, ¿no? Eso he leído por ahí, que tampoco sé si es cierto del todo. En inglés, digo, en italiano es passere, es lo más parecido al nombre científico, y en portugués, por centrarnos en los países que están alrededor nuestro, pues también se conoce como pardal, igual que en Galicia, ¿no? Bueno, luego hay otros nombres científicos. Aquí tenéis la ilustración de las 5 especies nuestras, pero, por ejemplo, el gorrión chillón, su nombre científico es Petronia, y eso hace alusión a pues que le gusta buscar o meter sus nidos en cavidades en las rocas, en las piedras, de ahí viene lo de Petronia. Y en el caso del gorrión nival, su nombre científico es Montifringilla, nivalis claramente hace alusión a la zona alta, y Montifringilla, la traducción es pinzón de montaña. A este, cuando se le dio el nombre, no se le metió en la familia de los gorriones, sino en la de los pinzones,
Y de hecho, por ejemplo, los ingleses a este pájaro le llaman snowfinch, que quiere decir como el pinzón de la nieve, ¿no? Pues dice, bueno, es un gorrión, pero se asemeja a un pinzón. Bueno, en la cultura, como nos ha dicho Pipe, el gorrión lleva con el ser humano alrededor de 11.000 años. Es decir, que la relación nuestra con los gorriones viene de muy antiguo y está relacionada con el desarrollo de la agricultura. Es decir, cuando hubo los primeros asentamientos, se empezaron a sembrar determinadas semillas, había excedentes o había una gran producción alrededor de los poblados humanos y allí se concentraron estos pájaros para vivir de lo que nos sobraba o de lo que nosotros producíamos en mucha más cantidad que en la naturaleza. Entonces los gorriones pues ligaron su historia a la nuestra. Además encontraron en nuestras edificaciones pues lugares estupendos para ubicar sus nidos y además pues dentro de los poblados donde estaba el ser humano no se acercaban los depredadores, con lo cual también encontraron protección frente a los depredadores. Bueno, así que habrá dejado bastantes rastros en las culturas, ¿no? Por ejemplo, por empezar con alguna, en el antiguo Egipto, pues ya estaba representado en muchas pinturas. Yo casi os retaría a buscar aquí al gorrión. Este friso estaba en una tumba de un emperador de hace... un faraón, un emperador, un faraón egipcio de hace 1500 años, un tal Nebanum, por si os suena, se llama Gato cazando pájaros, el gato está aquí, y precisamente yo creo que el pájaro que tiene entre las garras es la representación de un gorrión, ¿no? Un poquito más a la izquierda, debajo de la cola, hay una lavandera, claramente, pero esto se parece mucho a un gorrión común, ¿no? Hay otra pintura, por ejemplo esta, también de 1200 años antes de Cristo, y lo que se demuestra es que los egipcios eran muy realistas a la hora de representar a las especies, ¿no? Veis claramente una bubilla, veis aquí un alcaudón núbico, un alcaudón dorsirrojo, este pájaro que yo creo que es una tarabilla norteña o algo parecido, y este que tenéis abajo a la derecha, yo creo que por las características, con esa cabeza gris, el antifaz no se ve muy bien, pero el barreado de las alas creo que también es un gorrión común. De hecho, los gorriones comunes están extendidos en Egipto y forman parte de la escritura jeroglífica de los egipcios. Aquí no se le ve, es trampa, es un gorrión imitando a una de las figuras, pero en la siguiente imagen sí que veis el símbolo del gorrión y mirad, unos gorriones debajo, ¿no? Unos gorriones comunes. Esta imagen me ha llamado mucho la atención. El caso es que en Egipto no estaban muy bien vistos. Cuando en un texto aparecía la figura del gorrión, siempre aludía a algún carácter malo, en el sentido de que se hablaba de debilidad o de enfermedad. Es decir, que era un pájaro que en el antiguo Egipto no estaba muy bien visto. No así en la cultura ya griega. Hemos avanzado, hemos dado un salto, nos hemos ido del antiguo Egipto, que podían ser hace 4.000, 3.000 años, y nos vamos a la cultura de la Grecia clásica, ¿no? Esta que tenéis aquí es Afrodita. Los gorriones en la antigua Grecia estaban asociados a la lujuria o al amor. Yo no sé si la lujuria, por esos saltitos o esas manifestaciones de celo que hacen los machos cuando están rodeados de hembras, pero el caso es que Afrodita se la relacionaba con estos pájaros y de hecho una de las representaciones típicas era Afrodita en un carro tirado por gorriones. Esto, aunque no lo parezca aquí, deberían ser gorriones. También hay otras versiones en que el carro de Afrodita es tirado por las palomas. Bueno, pues ya que estamos con Afrodita, una de las más famosas poetas griegas de hace pues, de 650 años antes de Cristo es Safo de Lesbos. Y bueno, esta es la poeta del amor. Entonces, la mayoría de los poemas que ella escribía eran dirigidos a Afrodita, ¿no? También se la conoce por el gorrión de las rocas, a Safo. Bueno, Safo escribía poemas de amor a Afrodita y a sus compañeras, ¿no? De hecho, el término de la homosexualidad femenina, el lesbianismo, viene de Safo de Lesbos. Lesbos es la isla griega, ahora tristemente famosa por la cantidad de refugiados que hay allí, ¿no? Y de Safo de Lesbos, poeta griega,
pues pasamos a un poeta romano que es conocido por Cátulo o Catulo, no sé si os suena. Y este Cátulo que vivió, pues, creo que en el siglo I antes de Cristo, una cosa así, es famoso por una recopilación de poemas, y ahí viene la relación con Safo, a su amada, que se llamaba Lesbia. ¿De acuerdo? ¿Y qué relación tiene con el gorrión? Pues es que aquí tenéis a Cátulo y a Lesbia. En aquella época, en el siglo I o II antes de Cristo, era habitual que los romanos regalaran a sus amantes un gorrioncillo, en símbolo de amor. Supongo que arrastrado por el tema de la cultura griega, ¿no? Lo que pasa es que creo que equivocó el destino de su amor, Cátulo, y no fue correspondido, ¿no? Pero poemas le dedicó un montón. De hecho, hay una representación bastante, en este caso es más moderna, ¿no? Es de un pintor de lo que se llama el neoclásico victoriano, tal Pointer, inglés, que a mí me gusta mucho este estilo, me recuerda un poco a los rafaelitas, y este cuadro en concreto es Lesbia y el botoncito que le regaló Cátulo. Cátulo hizo incluso poemas al gorrión que le había regalado a Lesbia, que tristemente murió. Bueno, pues vamos de esta manifestación romántica y vamos a saltar pues, a la poesía un poquito más moderna, ¿no? Uno de los cuadernos recopilatorios de historias y de poemas lo llamó Gustavo Adolfo Bécquer el libro de los gorriones. Es una recopilación de poemitas románticos y, ya os digo, historias cortas. Probablemente habéis leído algo de esto o en el cole como a mí, a lo mejor os obligaron a estudiar o a memorizar alguno de los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Avanzamos un poquito más y nos encontramos a Juan Ramón Jiménez, ¿no? ¿Qué relación tiene con los gorriones? Pues es que uno de los capítulos, de los cortos capítulos que tiene Platero y yo, se llama así, Los gorriones, ¿no? Hay otro que es de las golondrinas, pero ese libro yo creo que casi todo el mundo lo hemos leído, o lo hemos ojeado, o hemos disfrutado con él, ¿no? Aquí tenéis la portada, una de las portadas que he encontrado de Platero y yo, un poco cursi, pero ahí está muy bueno Platero, ¿no? Con su carita. Bueno, avanzamos un poco más y hay un cuento, en este caso es Miguel Hernández, que se llama El gorrión y el prisionero. Es un cuento inconcluso, que incluso en los últimos años en algunos centros de Andalucía, curiosamente, se hicieron concursos para que los estudiantes acabaran o que intentaran terminar el cuento, ¿no? El cuento se basa un poco en su tristísima experiencia en la cárcel de Alicante, ¿no? Y cómo el gorrión era el único que podía entrar a través de los barrotes de su ventana y le comunicaba un poco con el mundo exterior. Esto inevitablemente me ha traído recuerdo a esta película. Yo no sé si la habéis visto, es una de mis películas preferidas, se llama El hombre de Alcatraz, es del año 1962, ahí tenéis a Burt Lancaster, que era el hombre de Alcatraz, y cuenta la historia de un preso que un buen día entra un gorrión, bueno, aquí no parece un gorrión, pero entra un gorrión por la ventana, este preso es de cadena perpetua, va a estar toda su vida en Alcatraz, y al cuidar del pajarito, pues descubre que su vocación es estudiar a las aves y se hace ornitólogo. ¿Vale? Es una historia que a mí me gusta mucho, no sé por qué, pero la peli os la recomiendo porque es un placer verla. Así que si la encontráis, The Birdman of Alcatraz o El hombre de Alcatraz, una historia preciosa. Pero bueno, voy a saltar, será un solo salto al cine, que luego ya lo retomaré un poquillo al final. Pero bueno, he estado buscando portadas de libros, sobre todo en literatura infantil, se ha utilizado mucho el gorrión, ¿no? Aquí tenéis un libro que puede ser de mucho interés, datos divertidos sobre las aves para los niños, de un tal Michelle Hawkins, y en este caso es una monografía dedicada al gorrión. O este que tenéis aquí, Cuentos del gorrión que leía filosofía, ¿no? Muchos relatos para niños. O este que tenéis aquí, que también tiene una portada muy chula, que es un cuento japonés, ¿no? Los japoneses también tienen en su cultura popular al gorrión con mucha estima, porque además allí es símbolo de la fidelidad. Bueno, pues aquí tenéis un libro de Sarah Pennypacker, que es La niña de los gorriones.
Y por último, este que os traigo de la editorial Tucán, el gorrión que quería darse un atracón. Bueno, pues la verdad es que es solo un ejemplo, ¿eh? Si buceáis en libros infantiles con el gorrión en su título, pues vais a encontrar un montón. Y además son muy curiosos con unas ilustraciones muy chulas, ¿no? Bueno, pues avanzamos y he estado buscando referencias del gorrión en la pintura. Y sin irme muy lejos, solo centrándome en el Museo del Prado, y esto es fácil, la verdad es que hay un buscador en el Museo del Prado que te facilita esta labor. Tú pones la palabra gorrión común o Passer domesticus y ya te busca en sus fondos cuáles de los cuadros tienen un gorrión. Hay más de 14, 14 mínimo. Yo solo he traído aquí 4 cuadros que me parecen muy curiosos o donde se ve muy bien al gorrión. Este lo utilicé en otra ocasión por la cantidad de aves que hay en este cuadro, que se llama El concierto de aves, que es de Sneijder, es un piloto, digo un piloto, tiene nombre de piloto, es un pintor flamenco del siglo XVII, Sneijder, y tuvo un hermano que jugó al fútbol en el Real Madrid. Bueno, el caso es que lo he utilizado otra vez porque hay aves muy bien representadas. Veis aquí un arrendajo, veis hay una ampelis europea en la parte superior, golondrinas. ¿Y los gorriones dónde están? Pues mira, aquí hay uno, no sé si veis el puntero, aquí hay otro, lo puedo hacer más grandecillo para que lo veáis, pero resulta que estos no son gorriones comunes, estos son gorriones molineros. Pero bueno, están muy bien representados, aquí tenéis uno, aquí tenéis otro, y creo que por aquí arriba hay otro. ¿De acuerdo? Bueno, más cuadros que tengan gorriones. A ver si son gorriones comunes o molineros. Bueno, menudo bodegón. Este se llama Bodegón de caza, hortalizas y fruta. El título es muy descriptivo, como veis. Y es de Juan Sánchez Cotán, también del siglo XVII, pero de 1602. Es decir, desde hace muchísimos años este cuadro. ¿Dónde están los gorriones? Pues aquí hay una hembra. Pensé yo que era una hembra, pero luego vi que habían hecho un detalle estupendo aquí y resulta que esto es un gorrión chillón. Se ve perfectamente la marca en el cuello. ¿Y dónde hay más gorriones? Pues en esta sarta, donde sí que vemos un par de hembritas, pero ya peladas, como veis. Y yo pensaba, ¿pero serán 2 hembritas peladas? Y no, no es gorrión común, es gorrión chillón. De nuevo lo sabemos por las marcas blancas del final de las colas, ¿no? Pero como no vemos el pecho, pues no lo sabemos. Magnífico, es decir, que esto es un retrato hiperrealista de los gorriones, pero bueno, qué pena, ¿no? ¿Se consumirían tantos gorriones en aquella época? ¿Formarían parte de la dieta? Bueno, pues parece ser que sí, porque un poco más tarde, siglos más tarde, encontramos este cuadro, que aunque no os dijera que es de Goya, lo habríais acertado, es de Goya, y que se llama Casa con reclamo. ¿Y cuál es el reclamo y cuál es la casa aquí? Pues mirad, el reclamo en realidad es doble. Han puesto un búho en una jaula, como cimbel, y un jilguero. ¿Y qué se quiere conseguir? Pues que al canto del jilguero acudan jilgueros y al canto del búho, o al reclamo, o al ver al búho, acudan pajaritos para acosarle, ¿no? ¿Y qué pajaritos acuden? Pues este parece un jilguero. Goya, que era un gran pintor, en el caso de las aves tampoco las hace muy bien, y estos dos que hay aquí, que yo creo que son gorrioncillos, ¿no? Como veis, delante de los cimbeles del reclamo hay una red, una malla, y ahí supuestamente se van a quedar enganchados los pajarillos. Y se los van a comer. Supongo que se cazarán para comer. Bueno, en Madrid no era tan raro en los bares en los años 60, 70 los pajaritos fritos. Y los pajaritos fritos eran gorriones que se cazaban en gran cantidad. El último cuadro, bueno, pues es un cuadro que yo desconocía, que no he visto en el Prado, pero que está en los fondos del Prado, esas cosas que no se exhiben. El Prado debe tener muchos más fondos de cuadros sin exhibir que los que puede exhibir. Y este pues se llama San Francisco de Asís, el cual está pintado a principios, bueno, finales del siglo XIX por José Nin y Tudó. Y aquí hay 2 gorrioncillos. Lo que pasa es que fíjate, porque nos dicen que son gorriones, no pueden ser otras cosas, pero yo casi diría que son gorriones nivales. Tienen una pinta así un poco curiosa. Pero bueno, por poneros ejemplo de cuadros donde salen gorriones.
Os decía, en la cultura japonesa pues se representa muchas veces el gorrión común no está presente en Japón, sí el gorrión molinero, y es una especie, me imagino, muy familiar, muy abundante, y aquí hay un cuadro muy bonito, una representación preciosa de gorriones molineros, ¿no? Bueno, pues saltamos del arte a la música, y curiosamente no he encontrado muchas referencias en música clásica a los gorriones, solo esta misa de los gorriones de Mozart se conoce como misa de los gorriones, es una misa de coronación, y poco más. He buscado un retrato de Mozart, por si no lo conocéis, para que le veáis, el mejor retrato de Mozart que he encontrado en internet, y ya salto de Mozart y me vengo al siglo XX. Este es uno de mis compositores favoritos, es Olivier Messiaen, y bueno, entre otras muchas cosas y muy interesantes, hizo un catálogo de aves, donde hay 77 especies que él transcribió. Este era ornitólogo a su vez, Olivier Messiaen, y él transcribió los cantos de las aves y las puso en notas musicales, en notación musical, ¿no? No aparece el gorrión en el catálogo, pero sí sabemos que uno de los sonidos de aves que incluyó en una de sus obras más famosas, que es el Cuarteto para el fin de los tiempos, que compuso en un campo de concentración en Francia, pues las primeras notas de ese cuarteto, que yo os aconsejo que lo oigáis, pues está el canto del gorrión común, ¿no? Esta es la relación que tiene Messiaen con el gorrión. Y bueno, Edith Piaf. ¿Y qué hace aquí Edith Piaf? Pues Edith Piaf se la conocía como el gorrión de París. Nada más, esa es su relación, ¿no? Y grandes éxitos, pues mirad, Joan Manuel Serrat, como un gorrión. Yo creo que es una famosa canción de Joan Manuel Serrat. Y otro de los grandes éxitos que os aconsejo que escuchéis, si sois muy fans del pasado y de esta época un poco casposa, pues es la canción Gorrión de Miguel Gallardo, ¿no? Bueno, seguro que algunos y algunas de las que estáis aquí lo escucháis y la vais a reconocer. A mí me ha pasado, me he puesto un poco triste después de eso, pero bueno, ahí está. ¿Más canciones con Gorrión? Pues este tal José José, como veis, el príncipe de la canción, en un álbum de los 70, pues tenía una canción que también se llamaba Gorrión y que debió ser famosa en su momento y que yo afortunadamente no recuerdo. Aquí, esto sí que es aconsejable, el gorrión aparece en muchos títulos de canciones, vamos, de tangos, ¿de acuerdo? Y en concreto en una de Dino Saluzzi, que tocaba el bandoneón, como veis ahí, a mí me recuerda en ciertos temas a Astor Piazzolla. Hay una canción de este Saluzzi en la banda sonora de Todo sobre mi madre, de Almodóvar, y muy bonita. La verdad es que esto sí que es, vamos, desde un punto de vista recomendable, más que Miguel Gallardo. Y, por ejemplo, y esto es homenaje a mi abuelo, que le gustaba un montón, hay otro de los tangos famosos, es Gorriones, de Carlos Gardel, que como veis aquí es de 1926. Y ya enlazo esto y me voy al cine. Dejo la música, aconsejándoos que veáis los tangos. ¿Y por qué me voy al cine desde aquí? Porque justo el mismo año, en 1926, hubo una famosa película que se llamaba Gorriones, de Mary Pickford. Mary Pickford fue una de las novias de América del principio de los tiempos de Hollywood. Ella y su marido, que también era actor, Douglas Fairbanks, fundaron una de las primeras productoras importantes en Hollywood y es casi un hito, ¿no? Y bueno, pues no he visto esta peli o no recuerdo haberla visto, pero por lo que veo, por la temática, parece que va de un orfanato, ¿no? De los pobres gorrioncillos. Y ya el salto tiene que ser muy grande. Y nos vamos a este de aquí. Bueno, si sois muy fan de esta serie, pues sabéis que este se llama Jack Sparrow y eso quiere decir que es el Capitán Gorrión, ¿no? El de los Piratas del Caribe. Si luego ya sois muy fans de Jennifer Lawrence, pues os recomiendo una de las últimas películas, que yo creo que es del año pasado, que se llama Gorrión Rojo, y voy a acabar ya pegando un salto casi el futuro, porque buscando alusiones a Gorrión en series, películas o lo que sea, pues me he encontrado con esto. Y no lo conocía. Parece ser que es una serie de Netflix
que en un principio se llamaba Umbrella Academy, que sería la Academia del Paraguas, pero que en su segunda temporada o tercera temporada, y parece ser que hay un montón de seguidores, pero claro, debe ser gente un poco más joven que yo, pues está con la Academia del Gorrión, Sparrow Academy, por si os suena. Y aquí lo dejo. Seguro que habéis tomado muchas notas, que tenéis muchas preguntas pendientes y eso pasaremos a resolverlo a continuación. Dejo de compartir y os cedemos la palabra. Os recordamos, activad el micro cuando queráis contarnos, ¿vale? Que lo tenéis todos desactivado. Ha estado guay, Nacho, ¿eh? Me ha gustado. Para la próxima tenemos que meter los sonidos, meter las canciones. Ya me he dado. Buscamos la canción de Miguel Gallardo, si queréis. Si queréis sufrir. Muy buenas, Muy buenas. Antonio, como siempre. ¿Qué tal? A ver, he encontrado en el refranero castellano solamente un refrán respecto o relativo a los gorriones, que dice así: gorriones, mosquitos y frailes, Dios nos libre de aquestas tres aves. Es el único que he encontrado. Pues me ha gustado. Eso coincide un poco con Mao Zedong, ¿no? Ahí está relacionado. Hay algún refrán más que tengo aquí en algún libro, pero no me parecían de dudoso gusto, entonces no los he escogido. Esto luego lo cantaban, dice: los gorriones se comen el trigo, los mosquitos se beben el vino y puntos suspensivos. Me gusta. Hola, buenas. Hola. Yo quería preguntar, todos estos, vamos, los 5 grupos, las 5 clases de gorriones que nos habéis dicho, ¿están en la provincia de Ávila todos? ¿No siendo el nival? No, sí, o sea, quitando el gorrión alpino, los otros 4 sí que los tenemos en la provincia. Y además de un modo bastante extenso, salvo bastante extenso. Todos ocupan toda la provincia, excepto el moruno, que lo tenemos solo en la franja sur, en la zona del Valle del Tieta. Pero el resto los podemos ver perfectamente. Y el alpino sí que es verdad que lo tenemos ahí marcadito en esas zonas. Sí, bueno, el moruno está un poquito más extendido. En el Tietar es frecuente, pero en el Valle del Alberche tenemos alguna colonia, incluso ya por encima de Ávila hay citas. Es decir, que es un pájaro que está más distribuido, ¿no? Yo en la zona donde vivo, en el Puente de Valsordo, a lo mejor sí que hay gente que lo conoce. Ha habido durante unos años instalada una colonia de gorrión moruno, que eran unas 50 parejas, ¿no? Por eso cuando Pipe ha dado el dato de 7.000 parejas en toda España, 7.000 parejas ahí en Safa, por deciros un dato, ¿no? Hay muchísimas más, Y es el gorrión más frecuente en las Islas Canarias. ¿Conviven con el abejaruco o no? El gorrión moruno, pues supongo que en zonas donde está. El que sí que a veces tiene nidos en colonia de abejaruco es el gorrión chillón, que os decía Pipe, este que hace nidos en agujeros. Sí, es que yo he visto en las encinas pues las colonias de los abejarucos y rondando por allí también gorriones. Igual ocupan sus nidos. Sí, pues puede ser. Sí, el chillón sí que los ocupa y yo creo que como empieza a nidificar un poquito antes incluso de que lleguen los abejarucos, aprovechan nidos antiguos. Aquí cerquita de Ávila, en el Fresno, en un pueblo que está aquí al lado, sí, hay una zona muy interesante porque están en el mismo talud conviviendo abejarucos con gorrión y con avión roquero. Entonces es divertido porque y aparentemente, no sé luego cómo se llevarán en la intimidad, pero lo que vemos desde fuera es que no se suscitan peleas ni nada por el estilo, conviven sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias. Y las ilustraciones, como siempre, te digo, Nacho, una pasada. Y la charla también muy interesante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, hola Carmen. Gracias por la charla porque me ha encantado, son uno de mis animales favoritos. Y yo quiero haceros una pregunta. Yo tengo en mi terraza todo el año semillitas y agua fresca.
Y lo que he observado es que no son las mismas bandadas todos los años, sino que después del verano se van y luego vuelven otros, pero por una razón, porque primero lo que decíais es la hembra la que empieza a acercarse y luego vienen los demás. Pero lo que sí he observado es que hay una estructura como muy jerárquica entre ellos. O sea, se zurran muchísimo. Cuando se meten más de la cuenta, se pegan, se echan. ¿Es verdad que hay una estructura jerárquica en la bandada? Se pegan muchísimo. Mira, pues yo creo que fue ayer mismo, estuve viendo un documental sobre el mundo de los gorriones, muy interesante, pero un poco, no sé si fantasioso, tenía cosas que me chirriaban un poco, pero sí que hablaba de esto, de la jerarquía, y lo que comentaban ellos es que o sea, que se respetaban mucho y evitaban las peleas, sobre todo entre los machos, a través de un código que era la intensidad o la longitud del babero, de la pechera. Lo databan, lo vestían con imágenes y había, creo que era en Egipto, y estaban los gorriones ahí posados y bajaban primero unos y luego otros, pero sí que parecía un poco más efecto del montaje de las imágenes que de la realidad. Yo, por lo menos, la experiencia que tenemos aquí, tampoco son bandos muy, muy grandes, pero, por ejemplo, en un sitio tan determinante como puede ser el tuyo o como es el comedero que tenemos en San Nicolás, realmente sí que es verdad que veo diferencia entre la actitud de los machos y de las hembras. Las hembras son más valientes o son las primeras que van y luego dan ya paso a los demás, pero luego no soy capaz de encontrar una pauta concreta. Creo que el que tiene más hambre pelea más, porque, o sea, realmente se genera una algarabía en ese sentido. No sé, Nacho, si tú conoces si hay algún estudio más o algo más concreto respecto a eso. He visto el reportaje que comentas, también hizo uno muy parecido a Attenborough, con gorriones en Inglaterra. Muy gracioso porque él decía, bueno, este es un capitán, este es un coronel, dependiendo de la extensión del babero. Sí que es cierto que varía la extensión, pero eso parece que puede ser más una atracción a las hembras, es decir, que el macho con mayor colorido o con mayor contraste se llevaría a más hembras. Pero fíjate que es una especie familiar que tenemos alrededor y eso no acaba de estar estudiado del todo, ¿no? Hay datos que sí que he encontrado alucinantes sobre otras cosas, como por ejemplo sobre su longevidad o la cantidad de gorriones que pueden sobrevivir en determinadas épocas del año, que si queréis luego os comento, pero sobre esto y la jerarquía, el trato, siempre se ha pensado que había jerarquía al ser animales gregarios y con estos machos con estas características, pero no encuentro un estudio demostrable. Y yo lo que dice un poco Pipe, yo les llevo alimentando aquí en el jardín desde hace 20 y tantos años y he visto a soldaditos derrotando a coroneles, a hembras poniendo firme a todos los machos y tal, es decir, que no ha habido ahí ninguna cosa que haya podido constatar. Bueno, otra cosa que os quiero contar, que esta mañana he visto, porque estoy leyendo las revistas de Quercus atrasadas, y en relación con lo que has dicho de las invasoras, hay un artículo muy chulo de la España de Carlos III, que vino una bandada de gorriones morunos y también los tuvieron como plagas y casi los extinguen aquí pues fíjate, en el siglo XVII. Y me acuerdo mucho de vosotros y lo quería comentar. Sí, sí, sí. Recuerdo ese artículo. Me pareció muy curioso. Es curioso, sí. Muchas gracias. Nada, a ti. Gracias a ti, Carmen. Bueno, yo a ver si puedo. Sí. Verás, sobre todo, nada, muchas gracias por vuestra charla que me ha encantado. Es la primera vez que entro a veros. Espero que no sea la última. Y yo ahora ya os hablo desde la frustración, porque estoy oyendo a Carmen y a ti. Y resulta que podéis ver gorriones y tal. Bueno, pues yo vivo aquí, al lado de un parque. Tengo unos árboles muy cercanos a casa y entonces llevo así como 2 años con unos troncos de unos árboles con muchos huequitos. Le meto manteca blanca para ver si en invierno si les gusta, bolas de grasa y semilla. Un buen amigo que hizo con vosotros unas casetas para pájaros me regaló una, me ingenié una escalera y la colgué de lo más alto del árbol y es una frustración porque no he visto ni uno. Puede ser que sea porque está cerca de casa los árboles,
pero vamos, tampoco hay, vamos a un parque donde no hay mucho movimiento. No hay, pasa gente, deportistas y tal, pero no, y no he visto ni uno. Digo, Dios mío, realmente están desapareciendo, pero según lo que contáis vosotros, en Ávila no parece que haya mucho problema de disminución de población, vamos. Y entonces, bueno, preguntaros un poco qué puedo hacer, dónde puedo poner la caseta, qué puedo hacer con la manteca y las bolas de grasa, porque no han servido para nada. Es que ni uno. Y incluso, pues, vamos, la preocupación de decir, bueno, ¿cómo que ni uno? Si esto es un parque y hay árboles. Pues eso era mi pregunta, a ver qué creéis vosotros que puede estar el fallo, no sé. Pues no lo sé, porque aparentemente sobre el papel final es correcto lo que haces y los gorriones son pues, habituales ocupantes de las cajas nido. Enseguida, además por la curiosidad innata que tienen, van recorriéndose todos los huequitos, todos los recovecos de cualquier sitio y el entorno urbano, el hecho de que haya un edificio cerca, no solo no tiene por qué asustarles, sino que hasta les puede beneficiar a la hora de según lo que has dicho, nido. Así que, sinceramente, no se me ocurre explicación. No sé si hablamos, ¿estás tú desde Ávila, desde Madrid? Sí, estoy en Ávila, concretamente al lado del Worten. Pues ese parque que hay detrás. Sí. Pues mira, me pierdo totalmente. O sea, no le encuentro ningún sentido porque es zona donde, además es una zona con bastantes superficies abiertas, hay varios descampados que no se han urbanizado y aparentemente debería ser una zona buena. Lo único que se me ocurre como explicación un poco muy rocambolesca y peregrina es es demasiado de ciencia ficción, pero está justo al lado la escuela de policía y sí que es verdad que ahí están tirando mucho de inhibidores de señal. Entonces, no sé si estará relacionado, por encontrarle alguna explicación, porque sí que es verdad que estás justo al lado. O sea, Sí, prácticamente al lado. Entonces, no sé, por buscar alguna explicación y ahorrar el disgusto, porque realmente lo que estás haciendo sobre el papel es perfectamente correcto. Me arriesgué a rescatar la caseta, digo, tiene que haber un nido seguro, dentro de nada, vacía la caseta. ¿Y tampoco ves otras especies? Sí, hay palomas de estas torcaces grandes, grajos, o sea que hay otras O sea, que de las que yo conozco, pero gorriones, y es que no escucho ni piar, o sea, es que ya me parece demasiado. Puede ser, Fina, que estés en una zona donde a lo mejor hay un bando de grajillas, o hay urracas, o hay tórtolas turcas, y estén impidiendo que los gorriones no se encuentran a gusto con estas otras especies y no quieren entrar en competencia. En cualquier caso, yo te diría que paciencia. O sea, claro. Llevo 2 años, Vale. 20. Llevo 2 años y ahí ponte como meta 20 o 30 y luego ya veremos. Sí. Muy bien, gracias por decírmelo. A ver qué pasa, ya os contaré. Vale, suerte. Gracias a ti, Fina. Ya os contaré. Yo quería preguntar, da igual, ¿cuánto viven los gorriones? ¿Cuánto tiempo, más o menos? Y luego, Nacho, que han quedado muy chulas las láminas de las marquesinas. Gracias. Sí. Han quedado ya muy chulas. Me gusta, sí, cómo han quedado. Muchas gracias, Ángeles. Pues si quieres, no sé, Pipe, yo tengo aquí un dato. Sí, dale, que antes lo comentabas. Súper estupendo, que se hizo sobre 10.000 gorriones. Sobre 10.000 huevos. Me interesa más del huevo hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llega. De 10.000 huevos que se pusieron, eclosionaron prácticamente todos. Es decir, que la cantidad de eclosión es muy grande, 9.000, 100 y pico, casi 9.200. No voy a decir las cifras, las voy a redondear, ¿no? De estos 9.200 pollos que salieron de los huevos, del nido, salieron 5.700, fijaos. Es decir, de 9.200 ya solo consiguen salir del nido 5.700. Y aguantaron las 2 semanas que les están alimentando los padres fuera del nido, 3.700. Así que hemos empezado en 10.000, pero 3.700 acaban de cumplir 2 semanas, ¿no? Bueno,
al octubre siguiente, si estamos hablando de agosto, van a llegar 1.100. O sea, fijaos la cantidad de bajas, es decir, de 10.000 puestos en verano, a octubre han llegado 1.100 pajaritos. Y al siguiente octubre, es decir, que llegarán al primer invierno, 312 pájaros de 10.000. Es decir, que el porcentaje de pájaros que cumplen un año o sobrepasan un añito, pues es 312 sobre 10.000. Me parece una cifra súper baja. Y luego a partir de ahí, que cumplan 2 años, 200. Que cumplan 3, 132. Que lleguen a cumplir 4 años, 86. Y así sucesivamente hasta que nos queda que 2 cumplirán 13 años y 1 de cada 10.000 cumplirá 14. No sé si os vale este dato de longevidad. Pero me parece un estudio muy serio y muy curioso. 14 años no está mal, ¿eh? En libertad. Estáis rumiando los datos, ¿no? ¿Sabéis que Oye, perdón, yo tengo otra pregunta. En ciudades como Londres, que sé que ya no queda ni uno, o Madrid, que yo vivo en Madrid, bueno, vivo en un pueblo de Madrid que es Rivas. Aquí en Rivas tenemos de momento bastante, pero han empezado a urbanizar los bloques estos cuadrados que a mí no me gustan nada, que parecen cubos. Y pues no sé, no me gusta. ¿No con nosotros? Me refiero a arquitectos, me refiero a ingenieros, me refiero a, no sé, políticos. Aquí en Madrid, desde luego, no, ya te lo digo yo. Pero en ciudades como París o Londres, que sí que habían desaparecido el gorrión común, ¿no se plantean que vuelvan a aparecer por allí? Es que me parece muy fuerte que lleven toda la vida aquí y que desaparezcan y nadie se ponga a trabajar en ello. No sé. Mira, yo aquí en España, en otras, me imagino que se estarán haciendo cosas, pero sinceramente no lo conozco con detalle. Pero aquí es SEO, la Sociedad Española de Ornitología, Paseo, sí. declaró en el 15 o en el 16, creo que en el 16, el gorrión común como ave del año. Sacó, no sé si ese año o uno después, una campaña que se llamaba Aves de Barrio para concienciar sobre los problemas de la biodiversidad urbana y demás. Sí. Y sí que han promovido determinados estudios, o sea, determinadas actuaciones. Pero sobre todo, y coincido con lo que decía Nacho antes, es el bicho más común, el ave más común que podemos tener y todavía se desconocen muchas cosas de él. Y lo que os comentaba antes, o sea, estamos hablando de unas extinciones brutales y unas cifras de millones de pájaros y no hay una causa clara. Que igual no la hay no por falta de estudios, sino porque la causa es una suma de causas, como os decía, pero pues eso, por ejemplo, con lo de la malaria aviar sí que hay datos muy concretos, precisamente de Londres, de estudios de 7 u 8 colonias totalmente inconexas y casi con una misma tasa de mortalidad por ese problema. Pero en otros sitios no se sabe. Se sabe que la contaminación les afecta a nivel de fecundidad, de éxito reproductor. En entornos mucho más contaminados, los huevos no son tan fértiles como en... O sea, tienen problemas de comunicación de gases y salen más huevos güeros. Pero no digo que no haya, pero yo no conozco, pues eso, si en algún sitio se están haciendo campañas muy concretas para actuar sobre el problema, si se está atacando al origen del problema o simplemente se está haciendo como en China, que es encargar al país vecino camiones de gorriones para repoblar y que las causas que lo están matando sigan ahí vigentes. Hola, gracias por la charla. Al hilo de lo que estabais diciendo de la población de gorriones, yo me preguntaba si el tema de las antenas de telefonía móvil, el tema de la radiación, etcétera, igual que hablabas antes de los inhibidores, si puede tener algo que ver, y bueno, si tiene algo que ver,
si hay alguna forma de poder estudiar o de poder analizar cómo eso podría influir en los pájaros. Vamos, si en las personas es ya complicado, porque se ha hablado del cáncer y de si eso podía favorecer el crecimiento celular y demás, pues no sé si en los pájaros podría ser, pero bueno. Y eso, y nada, pues deciros que bueno, que esto va a ser el primer año que vamos a pasar la primavera viendo pájaros con nombres, porque hace un año que nos metieron Luis y Teresa aquí con vosotros y estamos muy ilusionados porque cada vez sabemos más, bueno, identificamos más nombres, así que esta primavera estamos a deseo de verlos a todos y de, bueno, pues poderos seguir y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que con respecto a lo que preguntáis de las antenas y de todas estas cosas, pues yo no sé si por falta de voluntad, por presiones, no se hacen estudios serios y porque me imagino que no interesa, ¿no? Y entonces no sabría, no se sabe ni la incidencia real sobre el ser humano como para saberla sobre los gorriones, pero qué duda cabe que podría ser un factor, ¿no? Yo no puedo decirme en un sentido que sí ni que no. Pero bueno, sumémoslo a la cantidad de causas, ¿no? Y de problemas que tienen las aves que viven en nuestras ciudades ahora. Aunque debe ser bueno para los gorriones, y no sé si os habéis fijado, digo malo para los gorriones, y debe ser bueno para las palomas torcaces, ¿no? Porque empieza a haber en todas partes. No sé si estará relacionado. Vale, muchas gracias. Nada. Hola. 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 Bueno, yo quería hacer un comentario y una pequeña pregunta. El comentario es en relación con esta última sección que dedicáis a los rastros de las aves en la cultura popular, que me parece interesantísimo porque, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos muy interesados en las aves, por eso estamos aquí. Pero el establecer esta cercanía entre los aves o animales en general con la cultura popular, con tradiciones y tal, yo creo que nos vincula mucho, bueno, igual establece más eso, ayuda a ver más, ¿no? Esa proximidad y esa cercanía. Y bueno, me parece muy positiva y muy enriquecedora. Las sugerencias musicales, Nacho, me las apunto todas e intento hacer los deberes. Y bueno, muchas gracias por traernos de vuelta la sonrisa de Miguel Gallardo, así toda llena de dientes, que era una cosa Perfecta, increíble. Increíble. Bueno, y la pregunta, a lo mejor es algo que ya se ha dicho en su día, pero me he fijado cuando, Pipe, tú enseñaste, cuando mostraste el gorrión alpino que estaba alimentando al polluelo, el tamaño del polluelo en relación con el adulto es que hasta casi parecía más grande. Y eso también lo he visto alguna vez en algunas otras aves. O es sensación mía, están emboladitos o es por el plumón, o realmente a veces hay polluelos que son más grandes que los adultos y de alguna manera se rechupan. Bueno, es que no creo que haya un proceso de volverse para adentro, pero ¿es algo que es sensación mía o sí ocurre? E incluso hay bueno, y ahí sí que es algo que he observado, que algunos pajarillos ponen unos huevos que es que a mí no me dan las cuentas, cómo pueden caberles dentro, o incluso expulsarlos, claro. Entonces, no sé si este tema se ha tratado alguna vez y me lo he despistado o bueno. No sé, pero vamos, sí que puede ser sensación, pues, por cómo estén por actitud, porque de hecho en los gorriones muchas veces la forma de reclamar el pollito al adulto, la comida, es hinchándose, agachan un poco la cabeza, agitan las alas, entonces ese comportamiento puede ser. El que el hijo sea más grande que el padre también puede ser, lo que pasa que en unos matices muy pequeños. Yo a mi padre le saco una cabeza. Si proporcionalmente solo llevamos a un gorrión, pues sería menos espectacular, pero no es descabellado. Lo que pasa que siempre es verdad que con estos animales nos movemos en unos rangos pues chiquititos. No recuerdo ahora mismo, pero en el alpino el rango en cuanto a envergadura estamos, por ejemplo, en 34-38 centímetros. O sea, es un rango muy, muy cortito. En cuanto a longitud, de 16 a 19. Entonces, y todos estos son los rangos de especies capturadas que normalmente para anillarlo, es un tema de bioestadística, por decirlo de algún modo. Pero
Pero vamos, el hecho de sensación yo la intuyo más por eso, más por actitud o por el comportamiento. Y luego sí que es verdad que hace poco, yo creo que es el vídeo que subí y que subimos a Facebook, el último, que salía un jovencito reclamándole al padre, ese estaba hecho en febrero. Es decir, que no sé si os acordáis que salía en un jardín. Sí. Ese animal tenía ya 10 meses. Es decir, o si es de los tardíos, tiene 8. Y todavía sigue reclamándole y todavía les pueden estar dando. También es verdad que en algún momento las hembras reclaman al macho y podemos confundir a una hembra con el pollito, pero bueno, no sé, en ese sentido entiendo esa sensación por lo que decías, más por un tema de actitud corporal que otra cosa. Vale, Pero, gracias. un consejo, o sea, el ver el tamaño de las aves es muy difícil de saber por las posturas, porque agüican el plumaje y tal. Entonces, la sensación de tamaño en un ave es algo que es muy engañoso. Pero mira, sí que es cierto, no sucede esto de que los pájaros que han crecido y luego se hagan más pequeños, ¿no? No sucede, pero sí que sucede, pero no va desencaminado, porque hay especies que antes de volar, antes de salir del nido volando, pesan más que sus padres, ¿vale? Entonces adelgazan haciendo ejercicio para luego salir. Pero sí que es cierto que hay pollos que llegan a pesar más que los padres en un momento dado, antes de empezar a volar, por ejemplo. Esto sucede en muchas especies, en aves marinas, en algunas rapaces. Es que no ibas desencaminado. ¿Sí? Vale, gracias. No. Bueno, hola a todos. Hola. Lo primero, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo. La verdad que se echa de menos las salidas, ¿eh? Yo por lo menos. Pero bueno, que nada, comentaros que yo llevo alimentando a los gorriones ya bastante tiempo. Fina, yo vivo por la zona de Carrefour, por la parte de atrás de Carrefour. Sí que tengo aquí un parque, ¿vale? Tengo zonas que sí que hay bastantes gorriones. Yo ya los cambié 3 veces de sitio y sí que es verdad que a mí, pues no sé, ellos sí que vienen a donde yo les pongo comida. Y yo comparten el comedero con 2 urracas, con herrerillos y con carboneros. Y la verdad que sí que es como si se van turnando, pero ellos siguen viniendo, no tienen ningún problema. Y sí que tengo bastantes, o sea, vienen un montón, ¿eh? Pues no sabe cómo te envidio. Es que ni uno, un fracaso total. Cacahuetes. No había pensado. Bueno, los herrerillos sobre todo, los herrerillos es que vienen muchísimo por ellos. Y ya te digo que lo comparten los comederos que tengo, los tengo además en la ventana. Yo vivo en un segundo, vivo en un piso, ¿vale? Y pues eso, vienen 2 urracas, las pegas, yo las llamo pegas, ¿vale? Y sí que vienen, y después de venir las pegas, pues empiezan a venir los gorriones, después viene el carbonero, depende, es que yo digo, pero sí, aquí. Yo achacaba, o sea, que quiero decirte que sí que. Sí, pues yo lo achacaba precisamente a eso, a las palomas, que por eso no venían, y a otros. No, yo te digo que sí que conviven entre ellos, sí que es como si se turnaran para venir a por comida. Y bueno, pues no sé cuál será el problema. No, yo lo sigo intentando. Y a lo mejor pues no les guste tampoco mucho, no lo sé. No lo sé. Pero bueno. Espero que se solucione. Sí, mujer. Espero que sí. Bueno. Gracias. Gracias, Silvia. Nada. Gracias. Hola. ¿Me oís? Hola, Carlos. Sí, bueno, vamos a ver, yo para completar un poquito, si me permitís, voy a recomendar un libro que se titula Aves y Poesía. No sé si lo conocéis. No. Es de Manuel Garrido Sánchez y está editado por el Servicio de Publicaciones del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. Pues es un conjunto de 180 aves comunes en la provincia de Málaga y además de la descripción de cada una de las aves, pues lo complementa con un fragmento de una poesía. Por ejemplo, pues esta que dedica al gorrión molinero.
Dice así, tan común, tan familiar el pequeño gorrión, no por sabido vulgar, por impaciente saltón, nos deja de enamorar. Oh, qué bonito. Pues, no sé, yo Muy creo que es un bonito. libro muy recomendable. Son fotografías, desde luego nada comparado con los dibujos de Nacho, pero son fotografías y ya digo, una descripción y cada pajarito tiene su poema, tiene cada su. Así que Pues nada tomamos más. nota. Me parece Claro. súper Está interesante. apuntado. Sí, nos va a servir para Sí, próximas libro charlas. Sí, sí. sí. Muy bonito. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Quién es el autor, perdona? Manuel Garrido Sánchez. En Gracias. Linneo de la librería de Quercus se Ujú. puede encontrar. Vale. La de cosas que aprendemos aquí. Hombre, además es cierto. Yo os iba a preguntar, no tiene a lo mejor nada que ver con los gorriones, pero ¿tenéis previsto ahí en el Centro Medioambiental hacer algo para el Día del Árbol? Para el Día del Árbol se va a hacer en la Viña un pequeño acto institucional con la gente de Fundaven, pero en principio no hay nada previsto en San Nicolás. En San Nicolás sí que retomamos actividad presencial las próximas semanas, el próximo fin de semana. Retomamos actividad presencial, que es una gozada, pero por desgracia va todo hiper reducido. Tenemos el próximo fin de semana un curso de fotografía con un taller, más que curso, de fotografía de naturaleza con Paco Motilva, ¿vale? Las 2 mañanas del sábado y el domingo. Lo desarrollaremos en los jardines del centro y en el entorno, nada de espacios cerrados. Y el siguiente fin de semana retomamos las rutas, los paseos guiados, 2 el sábado y 2 el domingo. Los sacamos hace tiempo en la programación trimestral, pero luego a nivel de ayuntamiento casi es cada semana cuando va saliendo. Entonces me imagino que mañana saldrá ya lo del curso y a finales de esta semana o a principios de la que viene saldrá lo de las rutas. Con el Día del Árbol sí que vamos a echar una mano, pero la actividad no va a ser actividad abierta, por decirlo de algún modo. Con la gente de Fundaven en la Viña se va a hacer ahí una ruta y la celebración del día. Y para lo del curso de fotografía hay que apuntarse. Sí, Como... eso, como otras veces, saldrá, ya te digo, me imagino que mañana, y si no será mañana pasado, ya lo sacan desde el ayuntamiento, lo ponen en la página, sale a prensa. También es en un momento, nosotros lo movemos en redes sociales y en las listas de difusión, y tanto los cursos como las rutas están limitados a 10 personas, o sea que por estricto orden de inscripción, o sea que en ese sentido no te puedo decir otra cosa que, pues eso, Vale, que estar vale. atento y la orientación más o menos de las fechas. Gracias. Hola, buenos días. Hola, Javier. ¿Qué pasa? Dos cosillas. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena, como siempre, que es un placer compartir estas mañanas con vosotros, ya desde hace un año, que se dice pronto. Y, gracias. A ver, el libro este del ingenio de los pájaros tiene un capítulo entero dedicado a los gorriones. Parece ser que son pájaros muy inteligentes. Que eso además lo he visto yo, tiene muy claro cómo funcionan los sensores de movimiento de las puertas, porque es increíble verlos ponerse para abrir las puertas. Y luego, por otro lado, quería preguntaros si tienen enemigos naturales en los entornos urbanos, sobre todo. Y una última cuestión es que llama la atención de que sean animales tan acostumbrados a convivir con los humanos y, sin embargo, les genere, por ejemplo, tanto estrés cuando son capturados y que no sea, creo que no es posible, por ejemplo, tenerlos en jaulas, sino que se mueren directamente. Y luego, ¿qué se puede hacer si se encuentra un gorrión pues abandonado en un parque o lo que sea? ¿Hay alguna manera, a lo mejor, de dejarlo y ya está, que sus padres se ocuparán? Porque entiendo que no se puede hacer nada, ¿no? Tampoco por eso, por lo anterior, por el estrés que le genera estar en manos de los humanos.
Nada Mira, más. si te parece, Javi, empezamos por el final, porque Vale. en esto porque además en un par de meses ya empezaremos a tener posibilidad de ver gorriones por ahí caíditos. El 90 y muchos % de las veces no están abandonados, simplemente están empezando a entrenarse, empezando a tener inquietud por explorar el nido y muchas veces se caen. Y aunque no puedan volar, que al final se van moviendo y se van desplazando, pero los padres siguen pendientes de ellos y siguen alimentándolos. Así que cuando se ve uno, pues lo ideal es no intervenir, o como mucho que la intervención sea simplemente observación. Si vemos que pasa un buen rato y que nadie le mete mano, que ningún padre va a atenderle, pues sí que podemos actuar sobre él. Pero el primer paso de la actuación es la observación y el segundo, desde mi punto de vista, sería dejarlo en un lugar elevado para evitar que un gato, un perro o alguien le pueda causar daños, porque lo normal es que el pollito vaya reclamando y sobreviva y salga, o sea, vamos, que lo atiendan y salga para adelante. A la hora de tenerlo en casa, yo creo que esta conversación la teníamos también hace un tiempo, o sea, sí que hay metodología y hay forma para alimentarlo, pero eso yo creo que es mejor dejarlo en manos de los que saben. Sí que es verdad, y es un poco faena, que si te encuentras un pollito de gorrión aquí en Ávila, porque en Madrid sí que está Grefa y está, o sea, hay gente que te atiende a cualquier bicho, pero aquí avisas a la patrulla verde de la policía local o a los forestales y por un gorrión igual ni te descuelgan el teléfono. Entonces, bueno, pues eso, aunque dé penilla, pero la realidad es que no van a actuar sobre él. Pero bueno, sobre todo la base o el fundamento es que vamos a dejar actuar en un primer momento a los padres, porque lo normal es que los padres, al acercarnos nosotros al pollito, pues estén recelosos, pero sí que van a estar pendientes de él y alimentándolo. En cuanto al estrés y esas cosas que comentabas, todos los pájaros se estresan un montón, pero mira, nosotros, yo creo que tú has participado en actividades de anillamiento, sí que es verdad que hay pájaros que tienen carácter muy distinto. El gorrión se acelera como cualquiera, pero también en muchas ocasiones se defiende. Que se me viene a la cabeza el carbonero, que te pega unos picotazos que, pues eso, que aunque sea pequeñito y esté estresado, pues cada uno tiene una forma de reaccionar. No sé a ciencia cierta, no sé si dime tú, Nacho, el tema de un gorrión cautivo que se vaya a morir. Entiendo que el estrés le generará muchos problemas, pero no sé hasta ese punto. O sea, sí que hay aves que son mucho más sensibles, pero no es el caso del gorrión, Nacho, no sé si tú sabes. No, no les gusta, bueno, yo me imagino que a ningún pájaro le gusta estar en la jaula, ¿no? Pero sí que es un pájaro que se enjaula muy mal y tradicionalmente cuando se tenían en jaulas se morían, como dice Javier. Tampoco se han metido mucho en jaula porque al final es un pájaro que tienes alrededor, es doméstico, le puedes ver y sobre todo es que no canta muy bien. Se metían con pájaros de canto melodioso o por lo menos más afinado que el gorrión, ¿no? Y con respecto a los depredadores, sí que tiene depredadores, vamos a poner entre comillas, naturales, ¿no? Sí que los gatos intentan cazar gorriones, los gatos pueden cazar gorriones, pollos de estos que son nuevos y que no están muy despiertos, pero fíjate que los gorriones en Europa y los gatos llevan tanto tiempo conviviendo que los gorriones se defienden muy bien de los gatos y saben esquivarlos. Es más, yo he visto en mi jardín a una hembra de gorrión hacerse, pues como los patos, la mancada para atraer el ataque del gato hacia ella, evitar que atacara a los pollos y a última hora dejar al gato con 2 palmos de narices, ¿no? Los gatos para los gorriones aquí no son un problema. Los gatos son un problema en los sitios donde han sido introducidos mucho más tarde, como puede ser Estados Unidos, que a esos pájaros de allí que no han evolucionado junto con los gatos en las viviendas domésticas, se los cepillan a todos. Creo que el número de muertes por gatos domésticos en Estados Unidos es una barbaridad. En España empezamos a tener problemas con algunas especies que ahora acostumbran a venirse a vivir con el nombre, pero que no llevan 11.000 años como los gorriones, ¿no? Entonces, bueno, el gato puede cazar gorriones, pero no mucho. Pero los que se han acostumbrado, o por lo menos yo lo veo aquí alrededor, a ver, dice, donde hay follón de gorriones, puede haber más pajarillos y yo me voy a acercar, es el gavilán. El gavilán es un gran depredador de gorriones y de pájaros de ciudad, pájaros de entorno prácticamente urbano. También
hay búhos, en este caso cárabos, que viven en parques, que se acostumbran a cazar gorriones en los dormideros, es decir, que ese sería otro depredador natural, y eso no es infrecuente. Yo he visto agrópilas de cárabos con bastantes restos de gorrión. Y ya por último, decirte que algunos cernícalos se han especializado en atrapar a los gorriones cuando entran o salen de los nidos en las tejas, igual que hacen con vencejos, ¿no? Hay cernícalos que dices, oye, pues aquí hay un recurso, y a la entrada o a la salida del nido los cazan. Y no es extraño ver a algún cernícalo comiéndose gorriones, normalmente cazados por esa técnica. Seguro que hay más depredadores, pero vamos, no sé. Con esto que comentabas de las capturas, en el... Creo que es en Japón. Se hacen... No es en Japón o en China. Lo vi estos días en un documental que se capturaban... Era en Asia, vamos. Capturaban gorriones porque hay una fiesta, una festividad en la que el acto central o el fundamental es poder liberar gorriones. Entonces se capturan en ese momento, no sé el tiempo que los tendrán ahí a los pobres capturados, pero los venden ahí en los mercados y las familias van, compran sus gorriones, se van al, pues yo qué sé, ¿sabes? Al parque de turno, se hacen la barbacoa y al final del día sueltan los gorriones. No lo tengo muy vago, perdonad, pero sí que tengo esa imagen de... Es que además el típico mercadillo oriental en el que el tío los cogía a manojo, o sea, los tenían hacinados en cajas y se lo daba a una familia, lo metían en su jaulita y se iban a un parque a soltarlos haciendo una ceremonia. Entonces, bueno, creo que no es significativo, pero me ha venido a la imagen con lo que preguntaba Javi de gorriones enjaulados. Pues no gorriones, pero en San Frutos, vamos, en la ermita de San Frutos, que está ahí en las hoces del río Duratón, que a lo mejor lo conocéis, hasta hace unos años que era permitido el silvestrismo en Segovia, había un día, el día de San Frutos, al que se le conoce en Segovia como San Frutos pajarero, en que se llevaban las aves que se habían cazado y que había que liberar, allí en el entorno de la ermita de San Frutos, a liberar los jilgueros, los pardillos y todo eso, un poco parecido a lo que cuentas, Pipe. Una pregunta. ¿Sí que es posible entonces que los gavilanes estén aquí en lo que es el núcleo de la ciudad? Vale, porque yo es que a ver, yo no los distingo muy bien, ¿vale? Yo sé que algún cernícalo sí que vi por la zona, pues yo no sé cuántos gorriones calculo que tendré, más o menos, bueno, habrá 30 o así, ¿vale? Y sí que ellos están mucho por unas encinas que hay detrás de casa, ¿vale? Se guardan mucho por ahí. Y yo un día que venía de trabajar los vi, o sea, los sentí que estaban súper alborotados. Y entonces justamente en una encina estaba una rapaz. No supe identificarla, el cernícalo no era. Yo juraría que por fotos que después vi era gavilán. Digo, ¿y es posible que hubiese...? ¿Sí? Sí, sí, y especialmente Silvia en la zona tuya, esa mancha de encina tan brutal que tenéis ahí alrededor, sí. Es buenísimo. Nunca lo había visto. Y sobre todo en invierno, en otoño e invierno, aumenta muchísimo el número de gavilanes aquí en Ávila, en España, porque vienen muchos europeos a hacer la invernada aquí. Y la querencia que tienen a pegarse sus garbeos algunos en comederos, en entornos urbanos y tal, lógicamente aumenta con la presencia de, pues eso, cuantos más haya, más posibles ataques hay. Pero sí, en cualquier ciudad, Ávila especialmente, que no tiene grandes edificios, grandes infraestructuras, las podemos ver campeando casi por medio de la ciudad. Sí, yo creo que estaba contigo, Nacho, hace poco, o sea, estando en el Emiliano, o sea, en la ciudad nos cruzó uno por encima, sí. Pero porque siempre tienes cerca un parque, siempre, o sea, en un aleteo ya está en una zona forestal. Pero bueno, incluso ciudades más grandotas también pueden estar. Posiblemente fuera un gavilán lo que estaba aquí entonces, seguro. Me ha parecido curioso el dato que decías, Silvia, de cuando decías, no sé cuántos tengo, unos 30. Pues di 30 y no fallas, porque es que hay como un límite en las colonias de gorriones, están entre 20 y 40, pero es que nunca hay más ni menos. O sea que 30 es la bandada de gorrión. Lo mismo es que tengo yo aquí. Yo sé cuántos me visitan, 36. Y no me visitan más, ¿no? Es muy complicado contarlos, ¿eh? Porque vamos, que no has fallado. Yo calculo más o menos que sí,
por ahí, unos 30. Bueno, chicos, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, no sé si se oye, si pongo aquí, ¿oís esta música? Mientras hablamos, la he buscado, es el famoso Miguel Gallardo. La voy a dejar ya cuando nos despidamos, la dejo ahí de telón de fondo. Pues nada, que si no hay nada más, de verdad que un placer veros de nuevo. No podemos anunciaros próximas charlas porque todavía no serían para el próximo trimestre, tenemos que hablarlo, pero vamos, seguro que de un modo o de otro nos volvemos a encontrar. Así que nada, que sigáis muy bien y cuidaros mucho y un placer teneros por aquí. Un abrazo fuerte. Gracias. Chao. Gracias a vosotros, hasta luego. Gracias. Chao. Vale, que os vaya bien, cuidaros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta la próxima y gracias. Chao. La canción. Vamos ahí. Hasta luego, muchas Quedaos que es gracias. Qué buenísimo. horror, por favor. Ahora estamos ahí. ¡Qué bonita, por favor! Venga, hasta luego. Chao, 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 chao. La canción El Gorrión de Miguel Gallardo. Pipe. Claro. Algunos estábamos en la edad del pavo cuando esa canción. Así no se va a ir la gente ya. No. Te veo ahora en un momentín, Pipe. Yo sí la recordaba, sí. Todos los que estábamos ahí. No se va la gente, ¿ves? No, como no cortes. Nos has dejado la canción, pues nos quedamos a escuchar. Claro. Ahí lo tenéis, Miguel Gallardo. Nos vamos a hacer pinchadiscos ya. Qué malo eres. Bueno, Pues es chicos. bonita. Venga, un beso. Un placer veros, cuidaros Hasta mucho. otro día. Chao. Chao, chao.